Bueno, es jueves 3 de marzo, y como todos los jueves, pues hay mesa de análisis, puntos y comas aquí sin embargo, al aire. Hoy le doy, por supuesto, la bienvenida a Violeta Vázquez Rojas. ¿Cómo estás, Violeta? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas noches, Álvaro, Pedro, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Pedro Mellado, colega paisano jalisciense, bienvenido una vez más a Puntos y Comas. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Álvaro, Violeta, me da mucho gusto saludarlos. Es un placer estar con ustedes conectados desde Guadalajara. Pues sí, viva Jalisco. Hoy, por una contingencia familiar, no estará en esta mesa de Puntos y Comas Jorge Cepeda Patterson. Esperamos ya para que la próxima semana, seguramente, con toda seguridad, aquí estará. Pero bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy tampoco está presente, hay que decirlo, Alejandro Páez Varela. Creo que por razones diferentes, ¿eh? Al señor Páez ya le urgía un descanso, se quedaba medio dormido cuando estaba en los periodistas. Yo lo tenía que zarandear, así es que ya lo mandé a descansar un rato, Violeta, Pedro. ¿Les parece si comenzamos el día de hoy? Pues comenzar con un tema vigentísimo, porque sí vale la pena desmenuzar esta visita de Luis Inácio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, y que con toda seguridad será candidato una vez más a la presidencia de ese país en las elecciones que está previsto que se realicen en octubre de este año. Fue una visita interesante. Llegó el lunes, lo recibió no solamente el canciller, lo recibió el coordinador de asesores del presidente López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel. Se desayunó durante 3 horas con el presidente el día de ayer, comió con Marcelo Ebrard enfrente del Zócalo de la Ciudad de México, se reunió con diputados y con legisladores de Morena, se reunió también con grupos parlamentarios en el Senado. Una visita interesante. Hace rato todavía estuvo en reunión con senadores. Sí es una visita relevante. Y Violeta Vázquez Rojas, ¿cómo ves qué relevancia tiene esta visita para no solo Brasil, para nuestro país, sino para América Latina y para el hemisferio? Bueno, me parece que es una visita interesantísima por varias razones. La primera es el carácter en el que viene, ¿no? Que él mismo lo dice, vengo en carácter de amigos, a visitar, ¿no? En carácter de amigos. No es una visita oficial, de un líder político, pero sí lo es también, ¿no? Y eso lo podemos ver en sus discursos, obviamente en la gente con la que se reúne. Y de esto me parece que hay algunas cosas en los discursos que pronunció con los legisladores y con los senadores, con los legisladores de la 4T y luego en el Senado, menciona algunas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, para remarcar ese carácter informal un poco de su visita, en la Cámara de Senadores dice, traía un discurso, pero ya no lo voy a leer, mejor les voy a platicar cómo fue su lucha desde que fundó el PT hasta que ganó la presidencia, ¿no? Y el recuento de sus derrotas me parece que es una gran lección de memoria también para el movimiento de López Obrador, ¿no? Hay muchísimas similitudes y es imposible no ver similitudes entre los dos procesos, ¿no? El de Lula y el de López Obrador. Lula es muy encomioso con el Movimiento de Regeneración Nacional en su reunión con los legisladores, ¿no? Incluso dice que es un caso de estudio, que los estudiantes de ciencia política deberían estudiar el fenómeno de Morena, de cómo, dice, acumulando derrotas, lograron convencer a la gente de que se puede hacer política dignamente y convencer a las mayorías. Entonces, me parece que todo esto hace rememorar también los inicios del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Habla también de cuando, por ejemplo, viajaba 4 horas en avión
para llegar a reuniones de 30 personas, ¿no? Como sucedió mucho también con el obradorismo aquí. Y no olvidar, pues después de su presidencia, ya en la presidencia de Dilma, el escándalo mediático que finalmente ya se descartó por completo, pero que lo llevó a la cárcel, ¿no? Con una serie de cargos ahí, pues que ya terminaron todos desestimados. Creo entonces que se trata de una visita de remembranzas y de recordar que no siempre, digamos, tener la victoria no te garantiza que vas a tener el poder para siempre, ¿no? Y por otro lado también me parece interesante que él, estando en plena campaña, decida venir a México, porque yo creo que también, digamos, dos políticos avesados como López Obrador y Lula saben bien que eso le puede traer prestigio tanto a Lula como le trae también prestigio a López Obrador, pues reunirse con un líder de esa talla, ¿no? Esas serían las dos cosas que diría por ahora, y ya después, si quieren, recordamos más cosas sobre quién invitaba, por ejemplo, el juez Moro a venir a México. Pedro Mellado, ¿qué te parece? ¿De qué pueden hablar dos viejos políticos? Y lo digo no en sentido peyorativo, pero con dos políticos que tuvieron que buscar cada uno por su parte la presidencia de la República 3 veces. Bueno, yo considero que en la política no hay casualidades, ni hay circunstancias fortuitas. Todos sabemos que Luis Ignacio Lula es un líder importante, quizá el líder de izquierda más importante que podría haber en Sudamérica. Y sabemos que Luis Ignacio Lula promovió el establecimiento de un seminario internacional que todos conocemos como el Foro de Sao Paulo, un foro que promovió Luis Ignacio Lula y el partido que él encabezaba, el Partido de los Trabajadores. Según sus fundadores, el foro fue constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda y ultraizquierda para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en los países de América Latina y el Caribe. Todos sabemos que en las últimas 3 décadas, en muchos de los países latinoamericanos, fue determinante la presencia de políticos de derecha o de políticos neoliberales que establecieron programas de gobierno que resultaron muy lesivos para la mayoría y muy benéficos para las oligarquías. En el caso del Foro de Sao Paulo, cuya primera reunión fue en 1990, en este foro de deliberación de las izquierdas participan el Partido Morena, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. La visita de Lula no creo que sea un hecho fortuito, una casualidad. Hay que tomar en consideración que en América Latina estaba habiendo un reordenamiento de las fuerzas políticas de izquierda y que ha habido un resurgimiento y un fortalecimiento de las fuerzas políticas de izquierda. Sabemos que las elecciones en Brasil, las elecciones presidenciales en Brasil se van a realizar el próximo 2 de octubre y de acuerdo con un sondeo que realizó la Confederación Nacional del Transporte, Da Silva se mantiene en este momento como favorito con un 42.2% de aceptación contra una aprobación del 28% de Jair Bolsonaro. Es decir, tendría que suceder una catástrofe para que Luis Ignacio Lula no regresara por tercera vez a la presidencia de Brasil. Sabemos que él cumplió 2 periodos entre 2003 y 2010 y que dejó la presidencia de la República con una aceptación del 87%. Es decir, Lula es un líder muy poderoso, no solo en Brasil, sino también en toda Latinoamérica, porque representa una expresión de izquierda muy singular. En 2002, como decía hace un momento Violeta Vázquez Rojas, en su cuarto intento, y tras moderar su imagen de político radical de izquierda, consiguió ganar por primera vez la presidencia de las elecciones de Brasil. Él se quedó 2 periodos, del 2003 al 2010. Y en esos años, Lula hizo cosas muy interesantes. Todos recordamos que de todas las regiones del mundo empezaron a voltear a ver a Brasil, porque en Brasil estaban sucediendo cosas muy interesantes. Un antiguo obrero del metal, sindicalista y fundador del Partido de los Trabajadores,
estaba logrando avances históricos en el terreno social, rescatando a millones de brasileños de la pobreza, y algo que en su momento era difícil de reconocer, pero tampoco se podía negar. Entre 2002 y 2010, Brasil pasó del lugar 13 al lugar 7 en el ranking de las mayores economías por Producto Interno Bruto nominal en el mundo. Hay mucho que Luis Ignacio Lula puede platicar con López Obrador, tanto de las cuestiones que tienen que ver con el impulso de políticas sociales para rescatar a la gente de la pobreza, como en programas para impulsar la economía, más aquello que está en el fondo de las pláticas que se han realizado, que no sabemos cuál es el enfoque que han tenido, pero que indudablemente podrían conducir a algo muy importante en el futuro. Y me reservo ese complemento del comentario para una segunda breve oportunidad. Por supuesto. Pues bueno, Violeta, imposible no agregar nada más. Podríamos pasarnos aquí 2 horas hablando específicamente de Lula, sin duda. ¿Tú querías puntualizar otros elementos de esta visita de Lula da Silva, Violeta? Bueno, muy brevemente, ¿no? Que creo que otro punto de conversación que seguramente tendría con el presidente, bueno, no sé si no sé lo que ocurriría en esa conversación, pero me parece que también un punto en común muy natural fue el ataque que recibieron de los medios en su momento, ¿no? Todas las acusaciones de corrupción contra Lula que se basaron sobre todo en esta campaña de desprestigio en la que se filtraban conversaciones entre Lula y Dilma, que podían ser conversaciones completamente inocuas, pero la interpretación y el tinte que se les daba era como para que la gente infiriera de ahí que algo muy malo estaban tramando. Y creo que esas estrategias, es decir, esa estrategia que finalmente llevó a la destitución de Dilma Rousseff y a Lula a prisión, fue una estrategia muy, muy, muy articulada entre medios de comunicación corporativos y el Poder Judicial. Yo creo que a Andrés Manuel esas cosas le suenan campanas, como dirían, ¿no? En algunos lugares, y creo que también esa es una cosa que tienen en común. Y además, bueno, no es por calcar las narrativas, pero sí es verdad que, bueno, el archivillano de la historia de Lula, ¿no? El juez Moro, aquí en México es el gran héroe de un grupo de opositores, ¿no? Que lo han invitado, que es Mexicanos contra la Corrupción, que en 2018 lo invitaron incluso al Colegio Nacional a que hablara de cómo logró meter a un expresidente en la cárcel, ¿no? Y lo veían con esta admiración, les parecía algo admirable ver a un expresidente pisar la cárcel. Ahí sí, o sea, aunque hubiera sido con ningún fundamento, ¿no? Y con pruebas que, pues, digamos, al cabo del tiempo se mostró que, pues, eran casos completamente fabricados. Entonces, bueno, eso, como diría Pedro, tampoco es coincidencia. En efecto, no es coincidencia. ¿Qué más quieres agregar, Pedro, al respecto? Fíjate que hay un asunto que me parece de trascendencia y que probablemente tiene que ver con la visita de Lula, aunque no sea un asunto que se vaya a ventilar en este momento de manera abierta. Todos sabemos que este año va a haber elecciones en 3 países de América Latina y que por lo menos en 2, en los casos de Colombia y Brasil, los candidatos de izquierda son favoritos para ganar. Por ejemplo, en Colombia la mayoría de las encuestas de intención de voto ponen al frente al izquierdista Gustavo Petro, un economista, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá que perdió la contienda en 2018 ante el actual presidente Iván Duque. Sabemos, por ejemplo, de las coincidencias que existen entre las propuestas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina. Pero no hay que perder de vista que en el 2020 Luis Arce se impuso a sus rivales conservadores para convertirse en un presidente de izquierda en Bolivia. Él se comprometió a ampliar y a profundizar las políticas de Evo Morales. No olvidemos que en abril del 2021, Pedro Castillo, un maestro de escuela de provincia de izquierda, sorprendió a la clase política peruana al derrotar por un estrecho margen a Keiko Fujimori, que era la candidata de la derecha. No perdamos de vista que en Honduras
Xiomara Castro, una candidata de plataforma socialista que propuso el establecimiento de un sistema de renta básica universal para las familias pobres, venció con facilidad en noviembre del 2021 a un rival conservador. No hay que perder de vista que en Chile, en el 2021, en diciembre del 2021, Gabriel Boric, un antiguo activista estudiantil de 35 años, venció a un rival de extrema derecha. No hay que perder de vista que desde México hasta Argentina, pasando por el sur, se puede llegar a constituir un corredor de gobiernos de izquierda que podría tener políticamente un enorme potencial para influir en las decisiones continentales, que podrían formar un bloque político y económico que podría abrir Sudamérica, Centroamérica y lo que corresponde a México en Norteamérica, quizá a nuevas posibilidades de comercio, quizá a nuevas alianzas para desarrollar sus economías, y que podría plantear propuestas muy interesantes para el mediano y largo plazo. Sin duda. Por eso es importantísima esta visita de Luis Ignacio Lula da Silva, y qué bueno que lo abordan, Violeta, Pedro, porque yo creo que es el principio de algo mucho más intenso en esta relación, no solamente bilateral de México y Brasil, sino hemisférico, me atrevería yo a decir, no solamente de América Latina, sino hemisférico, porque lo que puedan acordar los países de América Latina va a tener sin duda una repercusión también en la relación con Estados Unidos y con Canadá. Bueno, otro tema propuesto por ustedes y que también es de enorme relevancia es pues algo que hoy cumple 7 días, la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y las repercusiones, la postura misma del gobierno de México ante esa confrontación bélica, los efectos económicos y algo que nos concierne a quienes nos dedicamos al periodismo, la censura. La censura impuesta por Occidente no solamente a empresas de Rusia, sino a quienes corporaciones internacionales identifican como prorrusos, y en otros fenómenos, hasta en el ámbito artístico, que me parece a mí, aberrante, pero esa es una cosa mía. Violeta Vázquez Rojas, ¿qué dices al respecto? Bueno, respecto a las sanciones económicas que México no le va a imponer a Rusia, me parece que es un acto de congruencia, ¿no? Si el gobierno mexicano está optando por una salida negociada. Esto sin ser en absoluto un alcahuete de la invasión, o sea, creo que está llamando a las cosas por su nombre, a las invasiones las llama invasiones, y sus razones para oponerse son históricas y son morales, ¿no? No son por tomar partido por uno de los bandos. Entonces, me parece que, hoy mismo dijo López Obrador que ni siquiera vamos a dejar de comprar fertilizantes y que no va a haber ninguna restricción económica, ni de viaje, ni de ningún tipo. Pues, me parece que eso es lo que es congruente. Era muy predecible que iba a ser así. Respecto al otro lado, al lado de la censura, que también el propio presidente la condenó, ahí sí me parece que la cuestión es mucho más grave, porque eso no es una cuestión, no es algo que decida un gobierno, sino que es también un ambiente que se implanta y que se va extendiendo en la opinión pública. A mí me parece que la censura de los medios rusos, o esto de ponerle etiquetas a periodistas serios porque están, según la impresión de alguien, están afiliados o son favorables al gobierno ruso, es una medida completamente irracional, ¿no? Por un lado, yo identifico que tiene por lo menos 3 o tal vez 4 consecuencias indeseables, ¿no? La primera es
que por supuesto que las audiencias se quedan con solo un lado de la verdad, con solo un lado de la historia, ¿no? Y eso ya de por sí, bueno, pues es como si quitaras la mitad de un libro, ¿no? O sea, no te permite tener las otras versiones, no te permite tener la información que llega de otro lado. Eso ya de por sí mismo es bastante grave, ¿no? La unilateralidad de las narrativas que se quiere implantar. Pero la segunda consecuencia que eso tiene es que esa misma censura anula la posibilidad de crítica, porque para que la crítica exista, necesita saber cuáles son las alternativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos toca criticar un artículo, ¿no? O algo, bueno, tenemos que saber, bueno, si las cosas no son de esta manera o son de esta manera, ¿cómo podrían haber sido, ¿no? Y entonces imaginar escenarios alternativos y luego ver cuál de los dos es el más adecuado o cuál es el análisis más adecuado, cuál es la explicación más favorable. Si nada más tienes un lado de la historia, eso anula la capacidad de crítica de los lectores y de quienes consumen las noticias. Y por otro lado, el tercer punto es que sataniza el disenso. Cualquier persona que no piense conforme una determinada línea, no solamente está equivocado, que eso sería lo de menos, ¿no? No se le está señalando por estar equivocado, se le está señalando por ser perverso, por ser inmoral, y entonces se vuelve esto una especie de persecución moral contra quien opina diferente, ¿no? Sin distinguir, digamos, pues, la opinión de los hechos. Y en ese satanizar el disenso, bueno, pues lo que va a suceder es que mucha gente ya más bien se va a guardar su opinión porque no vaya a ser que le pongan la etiqueta. Y eso creo que es el peor escenario en una sociedad, ¿no? Que ciertas opiniones se califiquen de perversas, de inmorales. Eso creo que es casi una persecución. Y nos lleva a esto que estás diciendo, ¿no? A una aparente generalizada rusofobia. O sea, ya ni siquiera vamos a ir a comer a los restaurantes rusos, nada, porque ya se empieza a hacer esta como juicio moral en contra, no solamente de quienes opinan diferente, sino pues ya resulta que en contra de todo un pueblo, ¿no? Que también está sufriendo las consecuencias horribles de la guerra. Pedro Mellado. Bueno, antes que nada, yo creo que hay dos vertientes por las que México tiene que transitar en este asunto de la guerra de Rusia con Ucrania. Lo que dice Violeta es tal cual. O sea, México ha censurado con firmeza la invasión de un pueblo a otro y el uso de las armas para tratar de imponer una visión o un supuesto derecho en un conflicto. Eso no está en discusión, o sea, eso todo el mundo lo hizo y México lo hizo porque no puede el gobierno de México ser partícipe de solapar o consentir una invasión de la naturaleza que sea. Pero segundo, hay dos vertientes por donde México tendrá que transitar y tendrá que ser sumamente cuidadoso. Por un lado, todos sabemos que el Senado de la República es el que fiscaliza, supervisa la política exterior mexicana, pero sabemos que el artículo 89 de la Constitución establece cuáles son las facultades y obligaciones del presidente de la República en la forma como debe dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos al Senado de la República. Pero aquí hay una cuestión. Hay un imperativo jurídico, ético, establecido en el artículo 89 que dice con toda claridad lo siguiente. En la conducción de tal política, de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. No es si quiere o no quiere, eso es una imposición, un imperativo categórico que establece la ley. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo,
el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Yo creo que todos estos son principios inobjetables y deben de ser principios inamovibles en la política exterior de nuestro país. Pero no hay que perder de vista que en este momento en particular y de acuerdo con los compromisos que México aceptó, nuestro país todavía este año será miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muchos de los preceptos que están establecidos en nuestra Constitución y que rigen la política exterior mexicana tendrán que ser instrumentos y herramientas que el gobierno de México deberá tratar de hacer valer en el Consejo de Seguridad, donde tendría que buscarse la manera de que hubiese un alto el fuego en este conflicto armado y que Ucrania y Rusia llegaran a un acuerdo y en su momento también, ¿por qué no?, a un proceso de compensación, de restauración, de restañar las heridas que el conflicto pudiera dejar. Pero México ha hecho lo que tenía que hacer: censurar la invasión, establecer como vigentes esos principios para la solución pacífica de las controversias y la no intervención, pero también tendrá que llevar con firmeza y con claridad esos principios al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Quisiera aprovechar el que tocan el punto, Violeta, Pedro, para informar también a quienes nos están viendo y nos están escuchando de un planteamiento que la embajadora de Ucrania en México le hizo hoy al Senado a través de 3 senadores muy peculiares. Un senador que llegó por Morena y que ahora es de un grupo plural, dicen ellos, Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero y otro personaje que dice que es de izquierda y llegó por el PAN, que es Emilio Álvarez y Casa. Ellos reciben de la embajadora de Ucrania una carta en la que, carta de parlamentarios de Ucrania, que piden al Senado de México que le preste, que le haga entrega de unas necesidades urgentes, textual es la frase, en grandes cantidades, por lo que requieren para enfrentar a Rusia. ¿Cuáles son estas? Armas guiadas antitanques, F1M-92 Stingers, no sé qué carajo sea eso, pero eso es lo que plantea la carta. Armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones modernas y del origen de la Unión Soviética. Todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio, portátiles militares, chalecos antibalas y cascos. También le rogamos que se comunique con sus socios europeos para entregar algunos de los aviones de combate que tienen a Ucrania. Y entonces, estos 3 senadores, dicen que hoy la defensa de la libertad y la democracia pasan por Ucrania, sin titubeos, ambigüedades, ni cálculos o intereses mercantiles. Ellos están siendo portavoces de Ucrania para que México entregue esto que están pidiendo los ucranianos. ¿Qué opinas, Violeta? Porque es un documento oficial y lo hacen público senadores que uno supone son serios. Pues qué grave. La semana pasada, si recuerdan, habíamos hablado de eso, que iba a establecerse la narrativa binaria de estás conmigo o estás contra mí, y que iban a tratar de orillar al gobierno de México a tomar una de estas dos posturas. Y por supuesto, la oposición al presidente ya tomó el lado pro-ucraniano, cuando el gobierno en absoluto ha tomado el lado prorruso. Eso quiero que quede clarísimo, ¿no? A pesar de que, por cierto, también ayer circuló un documento de una organización de jóvenes, también un documento muy desafortunado, pero la postura del gobierno ha sido una postura pro
Putin. Y al contrario, creo que se ha enfatizado esa postura neutral en ese sentido, de que no va a tomar partido. Lo que dijo el presidente, lo más que vamos a hacer es tratar de negociar que se lleve ayuda humanitaria, no de armamentos, sino ayuda humanitaria a Ucrania, porque pues sí, porque lo merecen, porque están en medio de una guerra, pero pues ahí se ve el talante de la oposición, ¿no? El talante belicista, me parece sumamente desafortunado. Bueno, no es el Senado de la República el que puede tomar una decisión de esta naturaleza. La Constitución dice que es facultad del presidente dirigir la política exterior. ¿Por qué el Senado de la República tiene que aprobar las propuestas del presidente en materia de política exterior? Por una razón jurídica muy elemental, porque los senadores, en teoría, se presume que jurídicamente son los representantes de las entidades federativas en el Pacto de la Unión, y como tales, los estados como entidades federativas tienen el derecho de opinar sobre la política exterior del país, pero no hay que darle demasiadas vueltas al tema. El artículo 89 establece claramente cuáles son los principios que deben regir la política exterior, y lo dice con toda claridad: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y, ojo, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Cómo podrían presumir o podrían aspirar o suponer que México se podría involucrar en un conflicto armado tomando partido por una de las partes, sin importar en este momento que definamos quién puede tener más o menor grado de razón? Pero si México es partidario de que se debe de solucionar por la vía pacífica una controversia, es absurdo y tan solo presumir que México pudiera participar como proveedor de armas en una de las partes en un conflicto. Eso no es solamente absurdo, es una locura. Y es una locura que haya senadores de la República que tomen en serio una petición de esa naturaleza, cuando ellos deberían tener muy claro cuáles son los principios rectores de la política exterior de México. Perdón, Pedro, que te interrumpa, pero lo que estos tres senadores invocan es el artículo 89 constitucional. Dicen, como senadores de la República exigimos el cumplimiento del artículo 89 constitucional, que establece la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Esa es la parte que toman en el sentido de que México debe en lo inmediato proveer a Ucrania de las armas que están siendo solicitadas. Eso es lo que ellos están alegando. Es una locura. O sea, si proscribimos la amenaza y el uso de la fuerza, ¿cómo vamos a propiciar que una de las partes la utilice? Mira, yo no quiero parecer exagerado, pero cuando los ciudadanos comunes, que tienen mucho sentido común, escuchan esas expresiones de los presuntos representantes de las entidades federativas, correcto, porque en estricto sentido los senadores no son representantes populares, son representantes de las entidades. Cuando la gente escucha eso, se pregunta, ¿con esos son con los que tenemos que arar este predio para que dé frutos? Y la verdad es que pareciera que no. Pues sí. Un tercer tema es el tema de la inseguridad y de la violencia en México, y en ese contexto también la violencia contra las mujeres. Violeta Vázquez Rojas. Uy, ese es un tema, esa es la culpa de Pedro, que seguramente tiene muchos mejores datos, pero es por más el tema quizás más espinoso que hay que tratar en lo que respecta a la administración actual. Yo nada más quiero puntualizar algunas cosas. La primera es los datos que han estado presentando de tanto la Secretaría de Seguridad Pública, que son los del Secretariado Ejecutivo, muestran que ha habido una disminución de tanto del homicidio doloso como de los delitos del fuero federal. No es poca cosa.
todo si consideramos la tendencia ascendente que tenían estos delitos desde el 2015. Si me permiten, les puedo nada más decir cómo era la tendencia, ¿no? En 2015 estamos hablando del homicidio doloso. En 2015 hubo 1,354, en 2016 1,532, en 2017 2,136. Los incrementos eran muy sostenidos, muy agudos. Luego en 2018 2,569 y ahora estamos otra vez en 2,400, ¿no? Entonces, por supuesto, no hemos alcanzado los niveles que se tenían antes, pero creo yo que no solamente detener esa tendencia, sino alcanzar un poco a revertirla, eso es un gran logro. Sobre todo un gran logro para una estrategia que trata de no ser punitivista, de no ser, bueno, tiene que ser punitivista porque así es este Estado y no hay creatividad para otra cosa todavía, pero sí que es una estrategia que ha tratado de ir a las bases sociales, a las causas sociales y económicas de la violencia. Entonces, se esperaba, creo que siempre se esperó, que esos resultados se vieran solo a largo plazo, ¿no? Los resultados de disminución en los índices de violencia se tendrían que ver a muy largo plazo si se va a atacar las causas. Ahora, también es cierto, y esa es una de las grandes críticas, que mientras que la violencia, incluyendo los feminicidios, han disminuido a nivel nacional, hay lugares donde se han incrementado, y uno de ellos es la Ciudad de México, que lleva 11 feminicidios en lo que va del año. Oaxaca es también muy, muy alarmante, lleva 22. Entonces, hay lugares donde esas cifras no van necesariamente en disminución. Ahora, la tercera cosa que hay que observar, digamos, la primera es, sí es verdad que globalmente puede haber una disminución, pero también en ciertas zonas hay un aumento. Además, creo que digamos, está el tema de la percepción, ¿no? De cómo la gente percibe estas cosas, y más si han sido víctimas o sus familiares han sido víctimas, pues, ¿no? De alguno de estos delitos, especialmente de los homicidios y feminicidios. Bueno, pues esas personas obviamente no lo van a ver como, bueno, menos mal que ahora hay 14% menos feminicidios. O sea, lo que van a ver es, ellos perdieron a una persona a manos de esa violencia. Y, digamos, en ese sentido, las víctimas solo se acumulan, ¿no? Nunca disminuyen. Entonces, ahora, ¿a qué nos puede llevar a pensar esto? Pienso que así como la violencia es sistémica y es estructural, la construcción de la paz tiene que ser también sistémica y tiene que ser estructural, ¿no? Y esto entreteje muchos temas. Por ejemplo, bueno, simplemente la postura ante la guerra de Ucrania no podía ser otra, no podía ser una postura belicista, porque se está tratando de construir la paz y se tiene que tratar de construir en todos los ámbitos, ¿no? En las posturas hacia el exterior, pero también en las posturas al interior. Hoy, por ejemplo, hubo una mesa muy interesante en la Ciudad de México con miras a la manifestación que viene el próximo martes 8 de marzo, donde se reunieron a platicar mujeres policías y mujeres activistas para llegar a acuerdos, ¿no? Porque las policías dicen es que nos golpean, pero nosotras queremos llegar a acuerdos con ustedes, ¿no? Y entonces las activistas les dicen, nuestra propuesta es que ustedes no se presenten. Entonces, pero lo que es interesantísimo de esa mesa es que hubo un diálogo entre mujeres activistas y policías, ¿no? Cuando generalmente las maneras como las vemos interactuar es en los golpes, ya en la manifestación, ya con el martillo, con el escudo y con el gas. Y en esta ocasión estamos viendo ese esfuerzo, me parece sumamente creativo de parte del gobierno de la ciudad, de sentarlas a dialogar previo a la manifestación. A ver qué pasa, me parece que es un gran experimento, ¿no? La jefa Atenea dijo ahí, bueno, el siguiente martes es crucial, ¿no? O trascendemos o esto ya se va a quedar igual para siempre. Y me parece que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? O sea, va a haber mucho descontento por las cifras de inseguridad, bueno, de violencia que ha habido contra las mujeres en la Ciudad de México, pero también creo que se están buscando alternativas para la pacificación. Espero que sean exitosas.
Sí, pues le estaban planteando policía consciente según el contingente, como dice la consigna, ¿no? Pedro Mellado. Fíjate que yo creo que en muchos de estos asuntos, la desesperación, el hastío, el dolor, el reproche permanente porque las cosas pareciera que no cambian tan rápido como deseamos, nos hace muchas veces perder la perspectiva. Yo recuerdo en este momento que en el 2005 a mí me llamó muchísimo la atención. Ustedes recordarán que por allá del 2005 los estados que tenían problemas más graves de violencia y desapariciones eran estados como Tamaulipas, como Nuevo León, como Coahuila, donde pasaron cosas terribles en el preámbulo y en el arranque del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Pero también ustedes recordarán, a mí, por ejemplo, eso me llamó mucho la atención, que todos los obispos del noreste de la República, es decir, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz, toda la región de la Huasteca, entre ellos todos encabezados por el cardenal José Francisco Robles Ortega, que era entonces el arzobispo de Monterrey. Hago esta observación por lo siguiente. Desde el 2005, cuando se hizo ese pronunciamiento que llamó mucho la atención por quiénes eran los personajes que estaban detrás, eran varios obispos encabezados por Robles Ortega, quien ahora es el arzobispo de Guadalajara, el que sustituyó a Juan Sandoval Íñiguez. Entonces ellos decían, es gravísimo el problema que estamos viviendo de inseguridad en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el norte de Veracruz y la región de la Huasteca. Pero lo que más nos preocupa de este clima de inseguridad, de violencia, de incremento en el consumo de drogas, es que la autoridad no hace lo suficiente para combatir el problema, y también observamos que la autoridad en muchos casos está coludida con los delincuentes. Estamos hablando de hace 17 años, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con el problema de la inseguridad en el país? Como sucede con las enfermedades que se enraizan porque se detectan tarde o porque negligentemente el enfermo no las atiende. El problema de la inseguridad es un problema que por lo menos tiene 18 años agudizado. Es un problema que no se atendió oportunamente. Es un problema donde no solamente el gobierno federal tiene responsabilidad, sino también los gobiernos estatales y municipales. Podríamos excluir a los gobiernos municipales porque son la parte más frágil de la cadena, pero si analizáramos detalladamente cuántos gobiernos estatales han sido omisos en cumplir con sus responsabilidades básicas en materia de prevención del delito, de vigilancia, de garantizar la seguridad y la paz a sus ciudadanos, nos sorprenderíamos y también tendríamos que estarle haciendo reproche a muchos exgobernadores y a muchos gobernadores actuales que eluden una responsabilidad básica como la siguiente. Y eso lo hace incluso el gobernador de Jalisco, cuando dice, el homicidio doloso no es un asunto mío porque el homicidio doloso está vinculado a la delincuencia organizada. Sin embargo, los códigos penales establecen que el homicidio doloso es un asunto del fuero local, que por lo tanto debe de ser atendido, investigado y resuelto por las autoridades estatales. Pero lo que decía hace un momento Violeta, que tiene razón, por ejemplo, el pasado 21 de enero de este año, el 21 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, dio algunos datos muy importantes. Por ejemplo, dijo, México registró 33.308 homicidios dolosos en 2021, una cifra 3.6% inferior a la de los asesinatos registrados el año anterior, según cifras oficiales. Bueno, el dato de 2001, en 2001, se logró una pequeña mejoría con respecto a los 34.554 homicidios constatados en 2020. En 2019 hubo un récord de 34.690 víctimas de homicidio doloso, el mayor número desde 1997, cuando comenzaron a realizarse estos registros. Y ahí decía la secretaria Rosicela Rodríguez, los estados que concentran más del 50% de estas cifras fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. ¿Cuántos de los gobernadores que estuvieron o que están en esos estados han sido negligentes en cumplir con su responsabilidad? Y yo me refiero al caso de Jalisco porque acá vivo. Oye, en Jalisco somos el número 1 de la República en desaparecidos con más de 15,000 casos documentados. Somos el número 1 de la República en la ominosa lista de las fosas clandestinas.
de los cadáveres exhumados de fosas clandestinas. Somos el número 1 en el país, o estamos cerca de serlo, en el número total de más de 2,000 cadáveres encontrados en fosas clandestinas que no están identificados. Y sin embargo, el gobernador del estado donde yo vivo, como muchos otros gobernadores, se quiere lavar las manos y eludir su responsabilidad elemental de garantizar que haya una vigilancia preventiva básica, visible, fuerte, eficiente, profesional, que a los ciudadanos nos garantice que por lo menos podemos salir con cierta tranquilidad a la calle y que no debemos tener el temor de que nuestras hijas y nuestros hijos o nuestros familiares salgan a la calle en este momento y no sepamos si van a regresar más tarde y los tengamos que andar buscando dentro de 2, 3, 4, 15 días o 2 años. Hay una responsabilidad compartida que muchos gobiernos estatales han eludido de manera tramposa, de manera vergonzosa. Pero lo que dijo en su exposición Violeta en el principio, no han bajado sensiblemente los homicidios dolosos, por ejemplo, pero contener un cáncer que ya tenía por lo menos 17 o 18 años y que en muchos casos negligentemente se había descuidado o por negligencia, por miedo o por complicidad, que también sucede por eso. Entonces, si no hay una coordinación y una voluntad en conjunto de los gobiernos federal, estatal y municipales para atacar este problema, no se va a resolver. Las complicidades y sobre todo la impunidad que se prohija en las complicidades es lo que ha hecho que el problema no se atempere. Por lo menos hay una contención, aunque no una regresión favorable para los ciudadanos. Sí, es un tema muy relevante del que vamos seguramente a seguir hablando. Ya veremos qué pasa el próximo martes en esta manifestación o en estas manifestaciones, porque no solamente será en la Ciudad de México, aunque aquí lógicamente será el epicentro, pero los invito a que la siguiente semana charlemos una vez que también tengamos más evidencia, más información del caso específico sobre las mujeres, y en este y otros temas que en la siguiente edición de Puntos y Comas platicamos. Hoy les quiero dar las gracias, Violeta, Pedro, por estos 3 temas muy buenos, muy bien analizados por ustedes, y pues, como siempre, esta es su casa. Gracias, Álvaro. Gracias, Violeta. Fue un placer. Gracias, Pedro.